a mostrar todos mis trabajos de dibujo del primer semestre de artes plásticas. Yo no estoy estudiando bellas artes, artes plásticas, que es un poco distinto. Lo primero que hicimos fue este ejercicio para ver en qué estábamos. En dibujo 1 no podíamos tocar ni figura humana, ni anatomía, ni de animales, ni de personas. Bueno, yo hice este dibujito. Luego hicimos como una escala de grises, también un poco para aprender a usar el carboncillo vegetal. Luego hicimos todos estos ejercicios de líneas para soltar la mano, para tener pulso, para mejorar el pulso. Hicimos lo mismo pero con texturas. Hicimos pues ejercicios rápidos en los que no podíamos usar línea, sino que la forma tenía que salir a partir de mancha. Hicimos este ejercicio que, bueno, no salió muy bien. Se supone que tenías que coger cada tono de cada cuadrito y al convertirlo a cuadritos tenía que verse. Estoy diciendo. Teníamos que coger cada tonalidad de gris de cada cuadrito y así se iba haciendo como la forma. No sé si fue la foto que elegí, pero no quedó tan bien. De pronto aquí en el maniquí, pero el resto pues no se ve. Bueno, luego está este ejercicio, todo lo empezamos a trabajar en pliego. Este ejercicio era básicamente rellenar todo de carboncillo y luego sustraer, se llama dibujo por sustracción. Entonces, luego con un trapo eliminábamos todo lo todo lo negro, dejábamos un círculo blanco y luego teníamos que hacer una esfera. Cuando hicimos eso, pues nos dijeron que teníamos que hacer como un mundo con esa esfera. Yo hice este mundo como de dulces y de un bombón raro sin gravedad. Este me gustó mucho, pero luego teníamos que hacer un ejercicio de deconstrucción en el que teníamos que dañarlo. Básicamente, bueno, dañarlo. Y pues yo lo hice ahí como con tijeras, pero se nota pues que me dolía mucho dañarlo y no quedó tan chévere. Luego empezamos a trabajar lo que es negativos. En esto pues tú te fijas es en el fondo, no en la figura o en el objeto, sino en el fondo y empiezas a dibujar. No puedes dibujar detalles ni nada. Hicimos un ejercicio de contornos en el que pues la idea era todo lo contrario, intentar hacer la línea lo más limpia posible y fijándonos también en las luces y sombras, pero en la línea. Luego hicimos este que me gustó un montón, en el que teníamos que agarrar como una rutina que amáramos mucho y dibujar la mitad en negativos y la mitad en positivo o bueno, normal. Y luego hacer lo mismo pero al revés. Entonces es lo que habíamos hecho negativo, volverlo positivo y así. Hicimos ejercicios rápidos encontrándonos con nuestros compañeros por Meet, pues porque todo fue virtual. Nuestros compañeros nos narraban una imagen y la íbamos dibujando. Luego hicimos este ejercicio que era pintar la habitación con carboncillo hecho polvo y algo así como usarlo como si fuera una acuarela. Y teníamos que usar una perspectiva que no es la perspectiva normal, que es como con punto de fuga, sino que al contrario es la perspectiva inversa, que es una perspectiva que usaban en una época mucho más antigua. Y luego sí tenemos la perspectiva común y corriente. Este ejercicio pues era como un homenaje a la habitación de Van Gogh. Luego hicimos este ejercicio que fue caos total para todos y todas porque teníamos que poner un acetato en la ventana y empezar a calcar el paisaje que veíamos. Pero esto es súper difícil porque si tú mueves un poquito la vista ya se deforma o se mueve todo, entonces no queda tan bien. Pero es que es bastante difícil. Hicimos una carta de artista a un amigo o a un amigo imaginario. Luego hicimos este que fue pintar con humo. Teníamos que pintar primero aleatoriamente las formas. Teníamos que pintar aleatoriamente, o sea, dejarnos llevar por el humo, hacer como formas muy extrañas, poniendo el papel así, ¿cómo le digo?
en horizontal y luego perpendicular empezar a hacer así con la vela. Es un poquito complejo. Y luego, ya cuando estuviera hecho, teníamos que recalcar aleatoriamente lo que nos gustara. No tenía que ser ni figurativo ni nada. Y al final crear como este mundo extraño, hacer figuras. Yo hice por acá una tortuga, como medusas. La verdad ni siquiera sé qué visualizar en mi cabeza, pero salió esto. Y bueno, esta ya es como la terminación de o la mejora que le hicimos al de acetato, porque nos lo mandaron a repetir a todos porque había quedado de verdad muy feo. Luego hicimos este ejercicio inspirado en el artista Yves Klein. Y fue muy genial porque teníamos que untarnos todo el cuerpo de pintura y básicamente dibujar con el cuerpo. Luego, cuando ya lo teníamos, digamos, terminado, fue un ejercicio muy grande, eran 4 pliegos unidos. Teníamos que dibujar encima, inspirados en otra artista, que les voy a dejar el nombrecito aquí. No se nota mucho, pero yo aquí hice como unas formas, como unas edificaciones, porque también teníamos que seguir con el tema de la perspectiva. También hicimos ejercicios de stencil, nos explicaban que hay muchas formas de dibujar, que son como las que se salen de lo convencional, del dibujo con lápiz, con carboncillo, y nos enseñaron que haciendo stencil, con aerógrafo y demás, también es una forma de dibujo. Bueno, hicimos varios análisis de perspectiva, en los que cogíamos ciertas obras y analizábamos en qué perspectiva estaban hechas o qué perspectiva habían usado los artistas. Luego, con el acetato que ya habíamos hecho, teníamos que hacer un tipo de interacción con la luz. Entonces poníamos a jugar esas figuras que habíamos hecho en otras superficies y que se vieran como sombras, como cosas bien extrañas. Luego hablamos de la huella y de la marca. Y también nos enseñaron que a partir de la marca podíamos hacer dibujo. Entonces debíamos hacer marca con diferentes objetos. Entonces yo lo hice, bueno, quemando el papel, bordando sobre el papel y luego arrancándolo. Y así quedaban como las marcas. Luego con elementos poco convencionales, entonces yo usé verduras. Lo hice también con cauchos, lanzando así cauchos como para que salieran estas marcas, digamos, extrañas. Luego hicimos una clase de grabado casero con un invitado de México en la que usamos foamy como plantilla. Y bueno, la repujamos y hacíamos nuestro dibujo y teníamos que ponerlo en la calle. Y también hicimos como un montón de impresiones o pruebas al respecto. Esta clase de dibujo fue súper chévere porque la profe no se enfocó solo en el dibujo, sino en abrirnos como el campo o darnos abrebocas a tantas maneras de dibujar. Para terminar, hicimos como una bitácora reemplazando el famoso sketchbook, pues porque todo fue virtual. Entonces nos ponían a hacer como ejercicios súper rápidos. Entonces tenemos aquí frotage, luego como unos bocetos rápidos de ciertas cosas, pintar tela, dibujar tela, todo esto era muy rápido, como en 5 o 10 minutos. Bueno, los bocetos de algunos de los trabajos, por ejemplo aquí teníamos que poner algo que no nos gustara dibujar, visión borrosa, una concha, una esfera, el estudio de esferas para el primer ejercicio.
Bueno, y la evidencia del stencil, tela, la mancha. A veces eran como conceptos súper amplios. Entonces era como muy extraño. Podíamos hacer cualquier cosa. Marcas, ensayos sobre las marcas. Ciertas perspectivas, usamos aquí la perspectiva jerárquica. Luego, bueno, hice unos estudios ahí de tela, todo súper rápido. Y aquí hay unos estudios que son para el proyecto final, que es el que les voy a mostrar a continuación. Pequeños estudios de los objetos que íbamos a poner allí, referentes artísticos. Bueno, y ya para el proyecto final, era un proyecto totalmente libre usando lo visto en clase. Entonces, bueno, yo hice en el que decidí también poner un texto, un poema, algo así como un poema, algo como muy personal. Y bueno, y fotografías de fragmentos más cercanos para que se viera en detalle lo que había logrado. Y listo, chicos. Bueno, espero que les haya gustado. Pretendo hacer también uno de todos los ejercicios de primer semestre de pintura y bueno, una materia que es algo así como escultura, pero como les digo, yo no estudio bellas artes, yo estudio artes plásticas. Entonces es un poco distinto, pero me gustaría mostrar también estos ejercicios. También vi introducción a la historia del arte en lo que vimos las metodologías que usaban los historiadores para estudiar ciertos artistas. Allí pues no hicimos nada así como muy artístico. Y ya, espero les haya gustado y espero quieran el siguiente video o quieran ver más sobre los trabajos o lo que es estudiar artes. Me pareció importante hacerlo porque cuando quería estudiar artes no encontré mucha información aquí en YouTube al respecto. La información o los videos que hay de cómo es estudiar artes están en inglés y bueno, yo quería hacerles uno como en habla hispana. Y ya,